Bueno, buenos días, estimados colegas que están participando de esta charla, que como ustedes verán en la pantalla compartida, se referirá al tema de las prácticas docentes en las aulas de biología en la educación superior. Primero, y antes de comenzar la charla, quería agradecer a mi colega que ha hecho la presentación, florida y agradecida de quien les está hablando. Particularmente agradecer al decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Plata, al doctor Gabriel Lazo, como a la vicedecana, la doctora María Mercedes Medina, por el trabajo en la institución y particularmente por la idea de desarrollar un congreso de educación superior vinculado al tema de las ciencias y particularmente al área de la biología. A la gente de la cátedra de Histología y Embriología, al doctor Aval, a la doctora Tanevich y a todos los colegas de la cátedra, porque siempre han mostrado una inquietud muy significativa respecto de lo que es la educación superior y particularmente en el campo de las ciencias morfológicas, de la histología o de la biología, la problemática de lo que significa educar en este campo de las ciencias básicas. Así que muy agradecida. Y a ustedes, colegas, que ya desde ayer están escuchando disertaciones de lo más interesantes, y viendo pósters y participando en diferentes categorías, escuchando, hablando, presentando sus trabajos, visibilizando sus producciones y aprendiendo los unos de los otros, que esto es lo que tiene mejor un espacio como el evento Congreso Internacional. ¿Por qué les quiero contar, queridos colegas, elegí el tema de las prácticas? Miren, nosotros en la universidad, no hace tanto tiempo que nos preocupa las prácticas. Las prácticas entendidas como una tarea compleja, una tarea histórica, social, filosófica, ética, epistemológica, multidimensional. La práctica como el corazón y la matriz de la didáctica, es decir, la práctica docente como el accionar de cada uno de nosotros, intencionalmente pedagógico, para que nuestros alumnos y alumnas aprendan, se formen, generen competencias, autonomías profesionales, libertad de pensamiento y creatividad. Ese tipo de prácticas es al que yo quiero referirme con ustedes. Si bien en el campo, como yo les decía, de hablar de prácticas docentes y decir que ciertamente matrizan a la didáctica de las ciencias, son el corazón de su preocupación, el lugar o el escenario más maravilloso donde se producen es en las aulas. Es decir que, o por lo menos en esta charla, en esta mañana de sábado, lo que a mí me interesa pensar y trabajar en el ratito que tenemos con ustedes es qué sucede en nuestras aulas universitarias vinculadas a la enseñanza de la biología, que tienen en los currículum de nuestras carreras diferentes nombres, ¿no? No importa, considero la biología como esta ciencia madre que después deriva en los diferentes nombres y especialidades curriculares de los planes de estudio. Ustedes saben que ha sido muy difícil definir en el campo de la didáctica la práctica. Siempre tiene una singular conexión con el tema de la enseñanza. Es decir, que cuando uno habla de práctica docente, está hablando de enseñanza. Y tiene otra singular conexión con el tema de acción. Es decir, cuando nosotros hablamos de las prácticas en el aula universitaria, estamos hablando siempre de una enseñanza puesta en acción. Algunos autores han dicho una lectura situada, una situación compleja, un proceso social, institucional, cultural, académico, de formación conceptual y profesional. Es una relación compleja, no en el sentido difícil, compleja por lo multidimensional que implica. Pero lo importante de este término, que tiene que ver un poco en la universidad con un estudio que ha aparecido posteriormente a otros niveles de la enseñanza. Para los que nos dedicamos a la educación en ciencias, sabemos que en la universidad, por ejemplo, la preocupación por el análisis crítico y reflexivo de la llamada praxis en las prácticas docentes de aula comenzó a ser un campo de investigación cuando nosotros pudimos lograr algo fundamental. Ustedes me comprenderán, porque la mayoría son profesionales que vienen de campos como los míos, ¿no? Del campo de la biología, aunque ustedes saben por la lectura que hizo nuestro querido colega, yo luego he estudiado la educación, pero sin tener necesidad de una especialización en el campo educativo, las prácticas necesitan para ser reflexionadas, puestas en crítica, visibilizadas con la intención
de mejorar la vinculación pedagógica, necesitaron en algún momento en convertirse en objeto de estudio. Necesitaron ser sometidas a procesos de reflexión, de una reflexión empírica, porque es de lo que nosotros hacemos en las aulas como profesores, digo, las actividades que proponemos, cómo convertimos un contenido científico de un plan curricular de la formación de un odontólogo, un médico, un biólogo, un bioquímico, un patólogo en grado o en posgrado, cómo lo convertimos en contenido de enseñanza, en contenido comprensible y apropiable por ese futuro profesional. De modo tal que estas prácticas docentes tienen una especie de entronque fundamental con un concepto que nosotros, los que trabajamos en el campo de la didáctica de las ciencias, tal vez robar sería un término difícil, pero bueno, sería un robo enriquecido, sería una especie de palabra enaltecedora de la ciencia madre de todas las ciencias, que es de la filosofía, ¿no es verdad? Y es la palabra praxis. Si nosotros en la universidad, ya hace unos años, comenzamos a entender el concepto de práctica como praxis, es ciertamente porque convertimos a nuestro hacer en las aulas un objeto de estudio. ¿Con qué intención? Con la intencionalidad pedagógica de mejorar la formación de los profesionales que estamos formando, de los estudiantes, de cualquiera de las carreras que componen el espacio de la educación superior. Es decir, que hemos hecho del aula, de ese lugar complejo, maravilloso, de nuestro más importante escenario donde jugamos los roles con nuestros queridísimos alumnos y alumnas, el lugar y el espacio de investigar qué pasa con las decisiones didácticas que tomamos, con la organización de los contenidos, con las secuencias que proponemos, con los contenidos que seleccionamos como prioritarios, con las explicaciones que damos, con las narrativas, con las secuencias, con el tipo de evaluación y por sobre todas las cosas, lo que hablamos y no hablamos en las aulas, lo que producimos y no producimos en las aulas, la necesidad de la otredad, de encontrar en el sujeto de aprendizaje, como el dedito del ití uniéndose al terráqueo y encontrando en ese contacto de mano a mano la más maravillosa presencia del sujeto más importante del aula, que es del estudiante. De modo tal que entender entonces a las prácticas del aula como prácticas culturales, con una especie de cuna social, de cuna cultural, en donde los profesores y las profesoras lo que brindamos es nuestra propia cultura, nuestros propios modelos de aprender y enseñar, donde nuestro sistema conceptual de formación teórica y práctica respecto de la disciplina que enseñamos nos permite y nos facilita la modelización de la ciencia, y donde hasta a veces la experiencia que hemos tenido enseñando este campo de conocimiento, a través del recorrido que hicimos como alumnos o como profesores, tal vez iniciando nuestra tarea como ayudantes alumnos y luego como ayudantes docentes, y así hasta llegar a la responsabilidad de la titularidad de la cátedra o la jefatura o el profesor adjunto. Todos estos modelos conceptuales con los que nosotros comprendemos y entendemos la modelización de las ciencias, también se ponen en juego en este espacio de empiria que es el aula, en este escenario extraordinario de voces, de sentimientos, de singularidades y universalidades y de contexto en el que hoy nosotros en la educación superior estamos ocupados y preocupados. Sin embargo, les quería presentar, a modo tal vez de recuerdo, una imagen que comparto con ustedes de cómo durante mucho tiempo la enseñanza universitaria, tal vez algunos de estos modelos pedagógicos persistan, se podía entender. Durante mucho tiempo, en realidad, nuestra educación superior se preocupaba ciertamente por una transmisión de carácter técnico profesional de un contenido que quería ser un contenido conceptual, objetivo, neutro, abstracto. En realidad era un simulacro, porque la verdad que jamás, si pasa por la mediación humana, de, por ejemplo, este profesor que allí está hablando con los estudiantes, en un aula tradicional de cualquiera de nuestras facultades en el campo de las ciencias, a través, por ejemplo, de una clase magistral o de una clase teórica, jamás podría ser verdaderamente neutra, verdaderamente objetiva,
verdaderamente desideologizada en el buen sentido. Siempre este profesor mediará las palabras que utiliza, explicará a las ciencias recordando modelos de apropiación que él utilizó, seguramente se entusiasmará con algunos temas más que otros, con los que tiene empatía o afinidad, y de algún modo u otro, esta transmisión en donde los alumnos escuchan y toman nota, que parecería ser unidireccional, cohabitará en los alumnos generando también, a pesar de esta relación no empática o que parecería ser muy unidireccional, una situación que durante muchos años estableció un modelo pedagógico con que en la universidad y en las instituciones de educación superior se enseñaba. Les quiero compartir la imagen de abajo. Es una imagen, podría ser tragicómica, queridos colegas. Ven ustedes que hay una fórmula, tal vez este profesor esté enseñando biología o química biológica, o sea, un colega de química, tal vez expresando un algoritmo y golpeando la cabeza en la pared como diciendo, se lo he explicado 10 veces y este algoritmo no se aprende. Esto era común en la universidad. El Centro de No Formación Profesional para la Docencia, el entender que de un modo u otro, el solo con conocer la materia que enseñábamos, bastaba para que los alumnos y alumnas, estudiantes y estudiantes, y chicas y chicos, se apropiaran co-constructivamente del aprendizaje puesto en cuestión. Que tal vez sea una transmisión de información, un algoritmo como se expresa en el pizarrón. Y este profesor, al darse esta cabeza contra la pared y el puño fuerte erguido, como diciendo, ¿qué pasa que no aprenden? Tal vez fue el inicio de muchos de nosotros empezar a pensar que la profesión de profesor, que la profesión de docente universitario, así como requería la seria, estricta y rigurosa formación profesional para enseñar en los campos diferentes de las ciencias, en nuestro caso, el de las ciencias naturales, la biología, la química, la física, en cualquiera de sus derivaciones, también el hecho de ser profesor necesitaba y requería de una formación profesional especializada. Esto sucede en la universidad, es paulatino, de estos propios errores vamos aprendiendo, pero el salto paradigmático que tuvimos que dar es empezar a pensar en algunas cosas importantes en la universidad que yo quiero compartir. Por ejemplo, cuando el corpus universitario de docentes empieza a poner en tensión el concepto de lo que trabaja como profesor, en tensión que el fracaso a veces o el no lograr los niveles de aprendizaje que ha pensado para con sus alumnos, no solo tiene que ver en la culpa del que no estudia, sino que tiene que ver tal vez en sus formas de explicarlo, en los textos que utiliza, en las experiencias de laboratorio que realiza, en la metodología que pone en juego, en la creatividad y en la innovación del aula. Cuando el profesor empieza a pensar en que tal vez no todos los años la misma guía de trabajos prácticos sirva, que año a año el contexto cambia, nuestra ciencia cambia, las necesidades de convertir ese contenido conceptual en un contenido didáctico para que el otro lo comprenda y lo apropia. Cuando empezamos a reflexionar es cuando comienza en la universidad a aparecer una necesidad fuerte de que para ser profesor, además de tener la formación técnico específica del campo profesional, necesitamos formarnos profesionalmente como profesores especializados en la docencia universitaria. El tema que me estoy poniendo en la imagen, fíjense que este salto paradigmático que yo les estoy proponiendo, o que la universidad ha propuesto, la educación superior en las instituciones de formación superior, significó empezar a construir un campo de la teoría. Nosotros que somos profesores de tareas muy experimentales, de objetos muy concretos con los que podemos involucrarnos e interactuar, digo, los biólogos en cualquiera de los aspectos, me refiero a los odontólogos, a los veterinarios, a los profesores de agraria, a los médicos, a la gente de ciencias exactas, que nos interjugamos y protagonizamos con el objeto de estudio, en este caso la biología, como digo, como referencia, ¿no es verdad? En cualquiera de las disciplinas que ella distribuya sus contenidos, requirió
fundamentalmente de algo muy importante, que es la posibilidad de convertir estos fracasos, estas necesidades de que en la reunión de profesores decíamos, pero ¿qué pasa? Que con lo maravilloso que es hablar de pH, con lo que significa, por ejemplo, el pH en biología, en el concepto de metabolismo, fíjense ustedes en los odontólogos, ¿no? En el tema de la salud bucal, en el tema de lo que ustedes utilizan como la salud oral, la importancia de decir, ¿cómo puedo entusiasmar a algún alumno para que pueda entender que el pH es creativo? Hasta algunos investigadores dirían, hasta estético, ¿no es verdad? El asombro de su importancia. Yo siempre recuerdo, y es una pequeña anécdota que les cuento, dando un curso de posgrado en el rectorado, en la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, para la carrera de especialización en docencia universitaria, con mi grupo de colegas del campo de naturales, un grupo muy multidisciplinar, siempre en el campo de las naturales, pero les digo que había médicos, veterinarios, agrónomos, biólogos, como en mi caso, profesores de biología, odontólogos y algunos otros colegas de otras áreas cercanas que estaban interesados. Me acuerdo que puse en el pizarrón, solo manera de disrumpir el rincón de certezas, una propuesta de trabajo. Les dije, bueno, vamos a elegir algunos temas que supuestamente nunca elegiríamos, excepto que nos dediquemos a estos temas, o que nuestros alumnos duramente les cuesta rendirlos en un examen, escrito o oral. Y yo voy a poner algunos que en mi caso, cada vez que me ha tocado dedicarme a la tarea de enseñarlos, me ha costado tratar de presentarlos de una manera creativa, innovadora, interesante. Y entonces me refería al tema, por ejemplo, creo que les había puesto pH, ciclo de Krebs, supongan ustedes glomérulo renal, diversidad y estructuras, por ejemplo, en el tema de tejidos, en el esquema tisular, qué es lo singular y qué es lo diferenciado en los tejidos y por qué esa diferenciación, esa especialidad aparece en una célula especializada, pero que originalmente podría ser otra. Fíjense ahora todos los estudios de células madres. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Vamos a describir qué significaría enseñar esto, pero lo que yo les propongo es algo diferente. Vamos a trabajar escribiendo un poema, escribiendo una canción, un rap, algo creativo, que disrumpa en los alumnos la situación de un contenido complejo, pesado y difícil. Esto disrumpió en nosotros una situación de risa, pero bueno, les digo que los resultados fueron fantásticos, que salieron canciones, en donde por supuesto yo contaba con la riqueza de que los que estaban en mi curso eran sabedores expertos de los contenidos. Esto lo quiero destacar. Nadie es muy creativo si no conoce conceptualmente mucho aquello que enseña. Por eso, además de la formación profesional, didáctico-pedagógica e institucional cultural, al que me refiero como una necesidad de ser buenos profesores, de ser profesionales en la docencia del nivel superior, refiero a que hay una condición adjunta, como en la génesis, que es el saber la materia que uno enseña, ¿no? Sin lo cual uno no podría ser nunca creativo. La creatividad en este caso tiene que ver bastante con el modelo cognitivo con el que uno representa a la población conceptual para explicarla. Más se sabe, más posibilidad y versatilidad hay. Entonces fíjense que yo con esta imagen digo algo muy significativo e importante. Les hablo de que estas prácticas necesitaron pasar de ser un hecho espontáneo, una necesidad experimental de algunos, un comentario de otros, en ser particularmente un contexto de teoría. Pero sí, con algo muy significativo, en donde el único lugar donde cobra el significado real, que es en el contexto del aula. Siempre el aula es el contexto singular. Y aunque yo de hoy la clase de histología con los chicos de, no sé, de la comisión B, y mañana la comisión C, la comisión B y la comisión C son ambos contextos singulares. Y aunque el tema sea el mismo, y los modelos que yo preparo y las estrategias, seguramente el contexto del aula, esta relación con la otredad, que son mis alumnos, van a determinar las relaciones empáticas, los diálogos y todo lo que desarrollamos juntos para poder producir verdaderamente aprendizaje. Les quiero pasar la siguiente imagen. Allí disrumpe la imagen del profesor anterior, ustedes la ven. Ven a una profesora
con anteojos como yo, rubia como yo, con el pelito más corto, en un grupo donde está mediada ya por las computadoras, que podría ser de cualquier conocimiento, de historia, de biología, de filosofía. Lo importante es la posición que ocupa el profesor, una posición compartida, en donde los alumnos opinan, comparten, busquen información de manera autónoma con su guía y con su coordinación. Allí, por lo tanto, en las aulas de biología o en las aulas de ciencia, me parece que una de las cosas importantes en las prácticas del aula es que el profesor debe convertir su explicación, algo que no debe dejar de estar, que es la narrativa, en donde uno pone toda la impronta cultural de un concepto que ha apropiado como alumno, como profesional, como profesor, en su experiencia, y la ha regado de cosas maravillosas, de autores, de búsquedas. Esa explicación es fundamental para los alumnos, pero deben ser apasionadas y desafiantes. Y además lo que tiene el profesor en este caso es la experticia de reconocer la dificultad del tema. Y ahí yo les propongo que recordemos que en los nuevos procesos de enseñanza de las ciencias hay algo fundamental, muy importante, que es el conocimiento didáctico del contenido, el que nos da la experticia para ver las dificultades, la complejidad, las mejores estrategias, cómo hacer que ese contenido complejo se convierta en un contenido con posibilidades de ser aprendido. Allí son otras imágenes en donde vuelvo a insistir en el profesor coordinador, en el profesor guía, en el profesor tutor, y donde uno ve además el humor, las caras sonrientes de los alumnos, hablando y escribiendo, buscando y trabajando alrededor de los temas. Es muy importante, y yo les sugiero, colegas, trabajar mucho en la educación superior, en las estrategias, sobre todo que tienen que ver con los procesos de generalización. Es decir, todas las estrategias que implican integrar contenidos, integrar conocimientos, provocar controversias, molestar como un abejorro el rincón de las certezas, todo el tiempo, con simulacros, con conflictos cognitivos, acordándose de Sócrates, ¿se acuerdan? Con su famoso golpear, preguntar y repreguntar, preguntar y repreguntar, para que avisoren las dudas, las complicaciones y que el alumno en algún momento, el estudiante, pueda argumentar, pueda explicar sus causas e incluso visibilizar sus propios errores. Siempre esto requiere de nosotros, y en esta formación profesional, que seamos realmente críticos y reflexivos de la práctica del aula, en donde el eje más importante de esa crítica y reflexión sea sobre nuestras propias prácticas, sea como recursivo para siempre venir mejorados. Aquí les vuelvo a mostrar otras fotos que me resultan muy interesantes y que seguramente ustedes están familiarizados. Y vuelvo a decirles, esta aula son aulas de biología, aulas que uno trabaja en los posgrados y en el pregrado, resolviendo, por ejemplo, una situación problemática, la situación de un diagnóstico problemático para los chicos de medicina, veterinaria o odontología, o las características de una célula madre que se ha comportado diferente en un laboratorio de biología o biotecnología molecular, o simplemente discurriendo con salud preventiva, con medicina preventiva, con terapias, con preocupaciones o la discusión en el campo de las ciencias morfológicas, esto que yo les decía, ¿no? Que tiene que ver la unidad y la estructura. Ahí fíjense ustedes que a veces es difícil encontrar al profesor, aparece uno más, lo que no significa que ha perdido su autoridad académica, porque es el que sí sabe la complejidad del tema y tiene la orientación pedagógica para encontrar los caminos de resolución autónoma de nuestros alumnos. La verdad que yo les quería compartir, porque no hay cosa más alentadora, más motivadora para un estudiante, el trabajar con perspectivas diversas. Es una estrategia maravillosa, no enamorarse de una sola metodología, no casarse con una sola metodología, no descartar las tradicionales, digo, la tiza y el pizarrón magnético, el simulacro, el laboratorio, los libros de texto, la biblioteca, el trabajo de campo. Lo importante es que las metodologías sean variadas, que sean contextuales al tema. Siempre hay una empatía, hay un tema muy enriquecedor, muy rico, que los docentes que conocemos el programa, que conocemos el currículum institucional, que sabemos el peso que tiene nuestra materia en el plan de estudios de la formación de un odontólogo, de un médico, lo que fuese, nos permite a nosotros trabajar con esto, una perspectiva de diversas miradas,
y sobre todo en el campo de la biología, en cualquiera de las formas esta se presente, nosotros podemos trabajar de manera muy linda con hechos, con procesos y con fenómenos. En el laboratorio con conflictos cognitivos, en la bibliografía, presentando perspectivas teóricas diferentes, en procesos que a veces lleven al éxito y a veces no. Todo esto es muy alentador para desarrollar en los alumnos la posibilidad de autonomía. La próxima que yo les estoy mostrando es una imagen donde esto está sucediendo, pareciendo un grupo de estudiantes resolviendo un tema, discutiendo una propuesta, viendo argumentos, discutiendo controversias o discutiendo un proyecto. Yo les aconsejaba que en el campo de nuestra ciencia y la posibilidad de teorización de la práctica, nuestros campos son a veces donde la práctica juega un lugar fuerte, ¿no? Y entonces me parece que una buena forma de generar estrategias enriquecedoras en el aula tiene que ver con la facilitación de procesos que estén ligados a la abstracción. Las ciencias empíricas requieren fuertemente de los procesos abstractivos. Para nosotros todos los procesos del método hipotético deductivo, como lo conocemos al método de las ciencias o en cualquiera de sus variantes, es importante llegar a los procesos de deducción. Esos son los que dan la criticidad, los que dan la autonomía, es decir, me paro en la teoría, voy a la práctica y vuelvo a la teoría resiliente, consolidado, enriquecido, y eso ciertamente, queridos colegas, lo da el generar en el aula este tipo de estrategias, para lo cual tenemos que tener alumnos que hablen y escriban de ciencias, que entiendan la ciencia y que la comprendan. Ya vamos concluyendo, porque nuestra charla es una charla de 30 minutos, que es lo que nos está establecido el comité organizador del evento, al que le agradezco tanto nuevamente la invitación. Quería decirles que en realidad, cuando uno ama su profesión, y la ama profundamente en el ejercicio de su profesión, yo lo veo con mis colegas, en el hospital, en las aulas, aquí en la Facultad de Odontología, donde yo desarrollo gran parte de mi vida, o en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, donde con un grupo de colegas nos dedicamos a la formación de grado y posgrado de docentes universitarios. Y digo, es maravilloso, y creo que es lo que mueve, lo que moviliza, el estar en una profesión emocionalmente apasionante, en donde uno sabe que ese modelo que enseña es un modelo en el que, por supuesto, va a lograr profesionales ciudadanos críticos, responsables, y que también quieran ser, como nosotros o como tantos, buenos profesores de educación superior. Así que los quería dejar con las palabras de la doctora Fullman, que dice: la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética, absolutamente ética, intelectualmente exigente, de capacitarnos, de estudiar, como digo, por ejemplo, la maestría en educación odontológica que está en la facultad, o en la Universidad de La Plata, la docencia, la especialización en docencia universitaria, que requiere de nosotros, ocupados y preocupados por la educación, estudiar y asumir el rol de alumnos, y escribir y trabajar como un estudiante en el grado. Y dice la doctora, cuya complejidad, en el buen sentido, la complejidad que tiene que ver con el paradigma de la incertidumbre, con el paradigma de no simplificar las cosas, de buscar los argumentos, las causas, de poner en contextos teóricos, de estudiar siempre, por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Queridos colegas, este congreso es parte de eso, es parte de esta pasión que siempre decía Freud que tenemos los docentes, y es verdad que todos nosotros ponemos para que nuestros queridos estudiantes, chicas y chicos, no superen, siempre superen al maestro, hay que poner el cuerpo y el alma. Les agradezco la invitación y el haber compartido conmigo esta charla. Buenos días.